Y continuando con esta edición 821 de Enredando, es momento de recibir a Mikel Álvarez para hablar un poquito de ciencia. Mikel, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Hola, tocayo. Estás tú últimamente un poco fantasioso, así que yo voy a porque la ciencia es fantasía. La ciencia es fantasía. A ver, estás dándome ya el primer titular muy bien. Oye, no sé si en antena o fuera de antena, voy a hacer un pequeño paréntesis, no sé si en antena o fuera de antena mencionaste lo de la Semana de la Ciencia de Etxebarri, que habéis estado por ahí. Sí. Creo que sí que lo mencionaste. Sí, ya comentamos que íbamos a ir y así. Y bueno, hemos estado muy a gusto también, el ayuntamiento nos ha recibido genial y la verdad es que ha sido una experiencia muy chula. Pudimos hacer experimentos muy interesantes, pues hablar sobre luz de estrellas, que ya hemos comentado un poquito aquí. Hicimos una cámara de niebla también con hielo seco y bueno, todos los niños y no tan niños estaban, vamos, encantados con el hielo seco, echándolo al agua, haciendo niebla y todo. La verdad es que nos lo pasamos muy bien, fue una muy buena experiencia. Qué guay. Sí. La ciencia es fantasía. Es que cuando has dicho que la ciencia es fantasía, me ha venido eso, pues que también tiene esa parte, ¿no? El hacer experimentos y que la gente se quede maravillada con cosas que además tienen un trasfondo científico muy interesante. Claro, es que si no te produce curiosidad, ¿por qué la estudiarías? Efectivamente. Y yo creo que hoy has traído un tema que a ti te ha producido cierta curiosidad y que a nosotros también, porque así de fantasioso eres. Hombre, bueno, hoy no es que traigo fantasía, traigo controversia también dentro del propio ámbito. Bueno, siempre hay que estar aquí un poco al límite, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? O sea, un poquito de polémica, siempre que sea sana y sin hacer daño a nadie, siempre viene. Claro, pues eso. Entonces, hoy quería hablar sobre Ricitos de Oro y el principio antrópico. ¿Cómo? Bueno, pues a ver. ¿Cómo? Claro. Entonces empecemos hablando por lo principal. Vale. Y es por astrofísica, que es como nos suele gustar mucho empezar estas secciones. Y es que en astrofísica hay un término conocido como la zona Ricitos de Oro. En inglés por lo menos se le conoce así, en castellano también se le conoce como zona habitable, que no tiene tanta fantasía. No, pero claro, a mí me gusta mucho más, además es que tiene sentido. La zona Ricitos de Oro es la región alrededor de una estrella que no está ni suficientemente fría ni suficientemente caliente como para que pueda existir agua líquida. Entonces lo que es una zona que está a una temperatura templada, como para que pueda haber agua líquida y por lo tanto pueda formarse vida. En la Tierra, en concreto alrededor del Sol, a ver, hay gente que se piensa que esto es como es que si la Tierra estuviera 2 metros más cerca, más lejos del Sol, a ver. No vamos a fliparnos aquí. Hay un margen de unos 100 millones de kilómetros, según he hecho la cuenta. A ver si alguien me corrige. Pero si digamos que podría haber agua líquida siempre y cuando estuviéramos como al 84% o al 167% de la distancia a la que estamos hoy en día del Sol, que es bastante. Además es que la órbita de la Tierra, si yo no recuerdo mal, no es circular del todo. Por lo tanto, 2 metros más, 2 metros menos no va a ser diferente. Eso es. Entonces, bueno, simplemente comentar eso, que bueno, hay un cierto margen de maniobra. Pero bueno, en cualquier caso es bastante interesante pensar el hecho de que nosotros existamos, está constreñido, está condicionado por por este parámetro que es la distancia Tierra-Sol. Claro, porque si no, no habría ni nosotros, ni ningún animal, ni nada. Vida en general. Ahí tenemos Marte. Eso es, entonces surge la pregunta. ¿Hay alguna otra número, parámetro constante cuyo valor esté constreñido o condicionado por el hecho de que nosotros existamos? No es raro, de hecho, porque si lo piensas, si los electrones fueran más pesados, pues quizás no se podrían formar átomos, si la fuerza gravitatoria fuera de otra forma, no se podrían formar planetas, etc. Entonces, en cierto sentido, es como si el propio universo estuviera tuneado como para que pudiera existir vida. Un universo de Ricitos de Oro. Un universo de Ricitos de Oro, tal cual. Y esta es, Este concepto, digamos, es una cosa que se lleva trabajando ya unos 50 años en el área de la cosmología, bastante más en la filosofía, que aquí estamos empezando a entrar en terreno fandangoso. Sí. Pero bueno, entonces el principio antrópico, como se le conoce, viene a decir que nuestra existencia como observadores condiciona el universo que podemos observar.
Interesante. Claro, tú no puedes observar un universo que no permita tu vida o tu existencia. Entonces, en cierto sentido, tanto lo que tú observas como la teoría científica que tú quieras estar desarrollando, tu teoría del universo, básicamente, de alguna manera debería permitir que puedas existir. Y esto que es cierto que es, en cierto sentido, una tautología, ¿no? Es un poco cíclico al final. O sea, obviamente tú si estás existiendo deberías existir para hacer una teoría. Pero bueno, digamos que ha habido gente que lo ha sabido utilizar y darle una vuelta de tuerca como para poder realizar algunos argumentos a favor de que pues, ciertos parámetros tengan un valor concreto u otro. Entonces yo os venía a traer 2 ejemplos que me han parecido muy interesantes y que han tenido bastante repercusión. Cuéntanos. Entonces, uno de ellos fue en 1987, en el que el físico teórico Steven Weinberg, uno de los grandes, por cierto, del campo, propuso que podíamos utilizar este principio entrópico para pues evaluar lo que se conoce como la constante cosmológica. ¿Qué es esto de la constante cosmológica? Bueno, entonces, digamos que el universo nosotros sabemos que se expande. Viene dado por las ecuaciones de Einstein todo esto, pero en las ecuaciones de Einstein hay un pequeño parámetro, una constante que se llama constante cosmológica. Si esta constante es positiva, el universo se expande y se acelera. Si es negativa, se expande pero desacelera su expansión, y si es cero, pues se expande de forma constante. Hoy en día sabemos que el universo acelera su expansión, pero en ese momento tampoco se sabía, y de hecho se pensaba que este parámetro podía ser igual a cero. Pero Weinberg dijo en su momento, vamos a ver, voy a utilizar el principio entrópico a ver si encuentro algo. Y él comentaba que, mira, es bastante difícil introducir el concepto de vida dentro de las ecuaciones de Einstein como tal, pero yo sé que si mínimamente tiene que existir algún tipo de vida, inteligente o no, por lo menos deberían poder formarse estrellas o galaxias. Esto implica que si la constante cosmológica es positiva, claro, no puede ser súper grande, porque si esta constante fuera muy grande, el universo se aceleraría tanto, que las masas no tendrían tiempo de poder formar pues cúmulos como planetas o estrellas o galaxias. Entonces, simplemente haciendo una cuenta matemática en un artículo de 3 páginas, te diré, o sea que sin hacer nada demasiado complejo, complejo es, pero bueno, que sin darle demasiadas vueltas, llega a proponer un criterio para cómo de grande debería ser esta constante cosmológica. Y aquí viene lo más interesante, es que 10 años después, cuando se observó esta constante cosmológica con supernovas, lo que se observó encajó perfectamente dentro de las predicciones que hizo Weinberg sobre este parámetro. Es decir, la filosofía fue antes de la propia observación. Muy curioso, pero digamos que simplemente el hecho de constreñir tu universo a que exista vida ya puso ciertos límites dentro de esta constante. Este es un ejemplo bastante sonado en el campo, pero hay otro del que he aprendido recientemente gracias a mi exdirector de tesis, José Juan Blanco Pillado, al que saludamos desde aquí, un grande del campo también, que, bueno, entonces me introdujo este artículo en el que el científico Max Tegmark en 1997 también utilizó el principio entrópico para hablar sobre las dimensiones que puede tener el espacio y el tiempo en el que vivimos. Porque, claro, nuestro universo tiene 3 dimensiones espaciales y una temporal. Sí. ¿Pero por qué? Yo te diría, como he dicho muchas veces en otros campos, que es un poco un constructo social. Sí. Es decir, el tiempo... ¿Qué no lo es? ¿Qué no lo es? Es otra cuestión muy buena. Pero el tiempo en sí... Es una herramienta que utilizamos para medir el propio paso del tiempo. Es decir, si no tuviésemos horas, minutos y segundos, no podríamos... pero claro, ¿cuánto mide un minuto, un segundo? O sea, quiero decir, es algo que está hecho por nosotros, por lo tanto... efectivamente lo que decías, ¿no? Es un parámetro que está en todas esas ecuaciones, pero que está constreñido a nuestra propia existencia, porque si no, no habría nadie para medir el tiempo. Claro, bueno, es que ya te pones aquí a definir el tiempo y se te va, Efectivamente, se nos va el tiempo. Claro, se nos va. Ay, sí, bueno, básicamente al final el tiempo desde un punto de vista matemático es básicamente un número que va hacia adelante pero no va hacia atrás. O sea, es una forma básicamente de parametrizar, ya estoy metiendo aquí palabras, pero bueno, básicamente de escribir una curva, básicamente, pues que es un parámetro que va hacia adelante pero no puede ir hacia atrás.
Muy grosso modo. Pero bueno, Sí. la historia es por qué no tenemos dos tiempos o por qué tenemos 3 dimensiones espaciales y no menos o más, ¿sabes? Entonces, Max Tegmark en este artículo hace pues unos razonamientos muy interesantes porque además, muy curiosamente, todo se acaba basando en que las ecuaciones se comportan de una cierta forma que es que no permite que pueda existir vida de otra forma. Empieza a comentar desde el punto de vista de espacio, ¿no? ¿Por qué no podrían existir espacios que tuvieran 2 dimensiones o una dimensión? ¿Por qué el universo no podría ocurrir? Bueno, un argumento muy interesante es que, por ejemplo, el espacio sería demasiado simple. Tú en 2 dimensiones no puedes tener ni siquiera nervios que se crucen uno encima de otro, porque cruzar ya quiere decir que puedes ir... El hecho de que cruzar van a diferente altura y eso no se permite. Entonces, ya desde un punto de vista biológico, el hecho de que ni siquiera puedas tener eso limita mucho. Y luego, de hecho, también, si te pones a pensar un poco más físicamente, en 2 dimensiones o menos, me parece que hay un argumento bastante interesante también que indica que no habría fuerza de gravedad tampoco. Claro. Ni siquiera tienes gravedad, entonces ya... difícil que pueda haber un universo, existir planetas, etc. Todo estaría muy a su bola. Si algo plano, masa tampoco... Eso es. Entonces se hace raro. ¿Y por qué no? Bueno, pero entonces ¿por qué no 4 dimensiones espaciales o más? Que es bastante interesante. Pues resulta que si tú tienes 4 dimensiones espaciales o más, no serías capaz de ni siquiera tener órbitas. Es decir, no podrías tener 2 objetos orbitando uno alrededor del otro. No podrías tener un sistema Tierra-Luna o Tierra-Sol en el que de manera indefinida estén dando vueltas uno alrededor del otro. Siempre o se chocan o se apartan indefinidamente, pero nunca entran en órbita. Ya me cuesta bastante entender que pueden ser 4 dimensiones o más. Claro, pero... bueno, matemáticamente es fácil, añade otro número y ya está. Y entonces ahí las ecuaciones se vuelven locas. Sí, se vuelven locas. Perfecto. De hecho, ni siquiera podrías crear un átomo de hidrógeno, no podrías tener un estado estable así. De un átomo no podría existir. Entonces es bastante curioso. Y luego, ¿por qué no podrías tener más de un tiempo? Esa es otra historia bastante interesante. Más allá de que el hecho de qué significaría experimentar más de un tiempo. Muy raro. Sí. Bueno, me limito a las ecuaciones y es que si tuviéramos más de un tiempo, por ejemplo, las partículas, digamos, pues un protón podría acabar decayendo en cosas que pesaran más que el propio protón con el que empezaste. Es como si la conservación de la masa, lo más básico y fundamental de nuestra vida, ni siquiera pudiera aplicarse. Y no solo eso, sino que de hecho, incluso si eso te da igual, si te fueras a las propias ecuaciones de la física, lo más interesante es que si tienes más de un tiempo, estas ecuaciones ni siquiera tendrían poder predictivo. O sea, no serías capaz de... Digamos que podrías aplicar las ecuaciones y así, pero todas las soluciones que obtendrían serían tan caóticas que serías incapaz tú, como ser que viviera en ese universo, de utilizar tu propia intuición física para poder dar cualquier resultado. Yo ahora sé que si tiro un boli hacia arriba, me cae hacia abajo. Sí. Y sé que si lo tiro un poco más fuerte, vale, me caerá pues un poquito después. Yo tengo esa intuición sobre mí. Tanto yo como cualquier animal o ser vivo tiene cierta intuición o instinto alrededor de este tipo de cosas. En esos universos no existiría tal Eso no intuición. funciona, No. La física sería tan impredecible y caótica que no podría existir nada. Ajá. Entonces, básicamente, con más de un tiempo, Max Tegmark argumenta que los seres vivos no serían capaces de tener ni siquiera instinto de nada. Todo el universo sería impredecible. Esto quiere decir que ya el hecho de que tú impongas que un ser vivo exista te acaba determinando en cierto sentido que tienes que vivir en 3 dimensiones espaciales y una temporal a través del principio antrópico. Tiene mucha parte esto de filosofía, Sí, obviamente, sí. pero creo que también un poquito toda la ciencia tal y como la entendemos hoy en día tiene un poquito de filosofía, ¿no? Del poner una tesis o una teoría encima de la mesa y decir, bueno, primero, ¿de dónde he sacado esta teoría? Hay veces que tiene unas bases como muy fundamentadas, pero hay otras veces que dices, uy, esto, a ver a quién se le ha ocurrido y por qué, ¿no? Sí, y a partir de ahí, pues intentar demostrarlo, ¿no? Efectivamente, sí. De hecho, la rama de la filosofía de la ciencia es toda una rama importantísima también dentro de la propia filosofía que se estudia hoy en día también de manera muy activa. Simplemente como comentario final, el tema del principio antrópico es interesante porque también mezcla filosofía con ciencia de una manera muy curiosa, pero también mucha gente argumenta que, esto está muy bien, pero no tiene ningún poder. O sea,
puedes tener algún cierto poder predictivo de alguna manera, pero no estás dando ninguna razón de por qué las cosas son como son. O sea, esto simplemente te dice, vale, este parámetro va a valer entre esto y esto, pero no te está dando una razón de por qué al final esta cosa coge este valor. O sea, simplemente te dice, bueno, no, debería valer tanto. Pero no, yo quiero saber por qué, cuál es la razón por detrás de todo esto. Entonces, bueno, mucha gente argumenta también, y con bastante razón, depende de cómo lo veas, en que, bueno, aplicar esto puede ser peligroso y que puede llevar a error también. Bueno, y así estamos. Pues hay una pinceladita sobre el principio antrópico. En definitiva, el que nosotros existamos cambia la percepción del universo en que nosotros existimos. Qué bonito, ¿eh? Qué cuántico te ha quedado eso también. La verdad que muy curioso y muy interesante. Sí, así es. Miquel, pues solo nos queda una cuestión que nos recuerdes un poquito en una pincelada sobre el EHU Quantum Center, que es el que nos está trayendo durante todos estos programas, estos contenidos tan interesantes de divulgación científica. Claro, muchas gracias. Sí, el EHU Quantum Center es un centro de investigación propia de la Universidad del País Vasco, en el que me encuentro tanto yo como mis compañeras. Y bueno, nos dedicamos tanto a la divulgación de la física como a la investigación de la física cuántica en todos sus aspectos, ya sea desde el punto de vista de la física teórica, donde yo soy más experto, como pues en otros aspectos como pues tecnologías que apliquen la física cuántica, o incluso materia de física del estado sólido. Bueno, al final nos hemos enmarcado dentro de este grupo y está siendo bastante productivo en ese sentido. Pues es que ricasco, Miquel. Muchas gracias. Y nos escuchamos en una próxima ocasión. Venga, hasta luego.